dar una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío, analizarlos, escuchar opiniones. Es una buena costumbre. Ayer leyendo Pulso, que es la parte de economía del diario La Tercera, nos enteramos de un estudio bastante reputado que hizo ni más ni menos que el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, en donde, no sé cómo decirlo, pronostican, anticipan, proyectan, esa es la expresión correcta. Se nota que es académica la ley. Encuentra la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Así, eso dicen. Ya, mira. Bueno, proyectan un alza en el precio de las bencinas, lo que evidentemente encendió las alarmas de la enorme audiencia de buena costumbre que a esta hora nos sintonizan a bordo de sus automóviles, sobre todo que están estancados en el taco. Así que le vamos a preguntar a Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, ¿por qué llegan a esta conclusión? En un mes la benzina de 93 octanos alcanzaría su precio récord porque podría subir 60 pesos por litro. Juan Ortiz, muchas gracias por estar acá, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo llegan a esta conclusión? ¿Por qué es esperable, por qué es proyectable un alza tan importante en el precio de las bencinas? Para proyectar, bueno, este incremento esperado en las próximas semanas para el precio de los combustibles de consumo vehicular, tanto para las gasolinas y el diésel, obedece fundamentalmente a tres factores. Uno, el comportamiento del tipo de cambio nominal, el precio del petróleo Brent y por otra parte el MEPCO. Y en ese sentido la incidencia del MEPCO es fundamental. ¿Por qué? Porque antes de establecer puntualmente el factor, hay que reconocer que el MEPCO es un sistema que permite el suavizamiento de precios a lo largo del tiempo. Suaviza las variaciones cada 3 semanas, ya sea al alza o a la baja. ¿Y esto qué implica? Implica que desde mediados del mes de febrero el precio del petróleo Brent se ubica sobre los $80 el barril. Y desde principios del mes de febrero el tipo de cambio se ubica sobre los 950 pesos por dólar. ¿Qué significa esto? Significa que por fundamentales ha habido una presión al alza del precio de los combustibles de consumo vehicular, toda vez que Chile importa más del 95% del petróleo. Por lo tanto, un mayor tipo de cambio y un precio de petróleo libre más alto, eso genera que el precio en pesos tienda a aumentar. Ahora, ¿qué ha hecho el MEPCO en las últimas, meses? Lo que ha permitido ha sido paliar parcialmente el incremento del precio. Es decir, desde el 8 de febrero vemos que el precio mayorista, tanto de las gasolinas como el diésel, ha aumentado. Ahora, ¿qué ocurre? Que el MEPCO, dado su operación, todavía queda por traspasar de esta alza aproximadamente 100 pesos en el caso de las gasolinas y aproximadamente 80 pesos por litro en el caso del diésel. Yeah. Esto implica que en la práctica quedan todavía varias, alzas esperadas en cuanto al precio de los combustibles y por lo tanto afirmamos que para el día 21 de marzo habría una alza en torno a unos 30 pesos en el caso del precio mayorista de las gasolinas y una alza en torno a 16 pesos por litro en el caso del diésel. Y ya para el 11 de abril, teniendo en cuenta, en este caso, obviamente que proyectamos, dado un tipo de cambio que hoy por hoy está entre 960, 970 pesos por dólar y un precio del petróleo en torno a unos $82 el barril, esperaríamos que se gatille una nueva alza, en este caso, de 16 pesos en el caso del diésel, y en el caso de las gasolinas podría existir un incremento nuevamente de 30 pesos por litro, pero eso sería como el escenario un poco más negativo, toda vez que evidentemente hoy que estamos hablando de que estamos a mediados del mes de marzo versus el 11 de abril es prácticamente un mes de distancia y por lo tanto pueden existir movimientos del tipo de cambio y del precio del petróleo Brent que puedan generar una mayor tracción, a la baja, es posible, pero digamos que el escenario del 11 de abril queda un poco más abierto, pero sí esperaríamos independientemente un incremento, quizás un valor de 30 pesos por litro o un valor relativamente un poco más acotado. Estamos hablando con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, la información que entrega la ENAP del precio de referencia para el valor de los combustibles ya no es semanal como era antes. Yo no recuerdo bien si es bisemanal o trisemanal, parece que es cada 3 semanas, ¿verdad? Que se entrega el precio de referencia.
Claro, o sea, en la práctica lo que ENAD informa cada día miércoles a las 6 de la tarde en su boletín de precios, informa es cuánto es la variación del precio mayorista. ¿Y qué Sí. ocurre? Que durante 2 semanas consecutivas informa que la variación del precio mayorista es cero. Es decir, el precio mayorista se mantiene y cada 3 semanas se gatilla una variación del precio mayorista. ¿Y cuál Donde fue puede que la ocurra- naturaleza jurídica? ¿Cuál fue la razón, disculpa Juan, de haber hecho esta modificación? Porque a la luz de este incremento que se va a producir de 60 pesos en las sucesivas 3 semanas, en el sucesivo lapso, digamos, de información, pareciera que no fue una buena idea, porque yo me imagino que habrá sido esta modificación en la información semanal para evitar variaciones semanales, pero finalmente lo que se hace es sumar, digamos, o a lo mejor estoy equivocado, corrígeme por favor, la variación semanal para darla a conocer a la tercera semana. Entonces el efecto es peor, porque se ve más Sí, abultado. mira, No sé si me explico. en ese sentido, sí, no, te entiendo perfectamente. Nosotros en los CQDP, nosotros desde el principio consideramos que este proceso de ajuste que se dio en el MEPCO en enero del año pasado, en el año 2023, hicimos un estudio del tema y también lo hicimos nuevamente a principios de este año, consideramos que este cambio era un retroceso en el espíritu del MEPCO. ¿Qué significa esto? Chile desde hace ya más de 30 años tiene diversos sistemas que permiten mitigar las variaciones del precio mayorista, toda vez que obviamente los cambios en los precios tienden a ser bastante sensibles para la población, y más en un escenario cuando la tendencia sea al alza. Ahora, en ese sentido, desde el año 2014, el MEPCO venía funcionando con variaciones del precio mayorista cada semana. Ya se operó hasta digamos, finales del año 2022. Ahora hay que reconocer que en el año 2022 hubo un shock bastante potente en el mercado, que fue los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, que gatilló que los precios del petróleo se alzaran a niveles sobre los $130 el barril en el caso del precio del petróleo Brent. Esto lo que generó fue una presión importante en cuanto a variaciones, entre comillas, consecutivas de tendencia al alza. Y se dio todo este elemento de discusión de que teníamos cada semana un incremento. Y obviamente eso desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista para el gobierno, toda vez que, digamos, el público en general responsabiliza al gobierno, que en este caso realmente no tiene, digamos, un margen práctico, porque ni controla el tipo de cambio, ni controla el precio del petróleo, ¿ya? Y tampoco determina que en Chile no hay petróleo. Por lo tanto, pero sí existe una presión a las autoridades económicas. Por lo tanto, considero que el ministerio lo que hizo fue un análisis, decir, bueno, tenemos que, entre comillas, mantener el sistema, mantener el suavizamiento, pero en cierto modo sacar un poco esta presión mediática, si uno lo puede ver así, de que cada 3 semanas, Claro. cada semana estuvimos discutiendo el tema. Entonces, ¿qué pasa? En cierto modo lo que generó fue que mantengamos esto durante 2 semanas donde no pasa nada, sale del tema público, de la discusión pública, y bueno, cada 3 semanas vemos qué pasa. Y ahora, ¿cuál es el problema de este mecanismo? Que eso funciona cuando el precio tiende a estar estable. Claro. Quiere decir esto, cada 3 semanas puede que el precio aumente, ejemplo, 10 pesos por litro, y a las 3 semanas después caiga 5 pesos, por lo tanto no es un tema relevante desde el punto de vista de variación. Pero ¿qué pasa cuando existe una tendencia? Y cuando existe una tendencia, la situación cambia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aumentar 10 pesos una semana, 10 pesos la siguiente semana y 10 pesos la siguiente semana, que el precio sea, que no varíe y aumente 30 pesos. Claro. Y por eso hoy existe una alta preocupación. ¿Por qué? Porque llevamos desde el 8 de febrero con alzas que ya están acumuladas, por lo menos de unos 60 pesos por litro desde el principio de año, en la práctica en el caso de las gasolinas. Y estamos esperando que esa tendencia se mantenga tanto para el 21 de marzo como para principios del mes de abril. Por lo tanto, en cierto modo, gatilla una mayor preocupación a la ciudadanía. Y en cierto modo, lo que hemos estimado, porque obviamente esto hay que estimarlo, esto no es un tema de opinión, obviamente, es que la volatilidad de la variación intrasemanal del precio mayorista de los combustibles ha aumentado como resultado de la modificación que hizo el Ejecutivo respecto a la operación del MEPCO. Por eso nosotros consideramos que en ese sentido, en términos relativos, hubo un retroceso respecto a esta modificación que se hizo a principios del año 2023. Juan, otro tema que también afecta mucho el alza de los combustibles es cómo impacta eso en la inflación. El Banco Central, en los datos que publicó el día de ayer, si es que no me equivoco, indica que se proyecta una inflación de 0,4% en marzo y 0,3% en abril, que son
porcentaje de inflación relativamente controlado. ¿Cómo esta alza de los combustibles podría afectar específicamente la inflación del mes de marzo? Bueno, aquí hay dos puntos a considerar. Primero que todo, el mercado, o cuando vemos el último dato inflacionario efectivo, vemos que la división de energía y transporte fueron las que más incidieron al alza en la variación intermensual e interanual del IPC. Por lo tanto, evidentemente tenemos un impacto, obviamente condicionado en buena parte a la depreciación del tipo de cambio, pero también parcialmente al incremento del precio del petróleo en el mercado internacional. Obviamente eso se ve y se observa, por ejemplo, en la variación del IPC de gasolinas y la variación del IPC del petróleo diésel. Ahora, dicho esta parte, cuando analizamos las proyecciones, nosotros estimamos que la incidencia, es decir, la forma como impacta directamente la variación intermensual, en este caso del IPC, es aproximadamente unos 0,05 puntos en cuanto a la variación del IPC mensual. ¿Qué significa esto? Significa que ese 0,4 que tú comentas, que es lo que informa el Banco Central a partir de la encuesta de expectativas económicas, de ese 0,05 estaría explicado por el incremento en el caso de las gasolinas y el diésel. Ahora, este alza que estamos prediciendo, en el fondo, realmente el mercado ya internalizó este incremento. ¿Por qué? Porque como el mecanismo del MEPCO es un mecanismo que tiene una cierta... es posible predecir la dinámica de precios. En cierto modo, el mercado ya sabe qué está pasando con el precio del petróleo, sabe qué está pasando con el tipo de cambio, y cuando se hace este tipo de encuestas a diversos analistas, ellos incorporan dentro de su batería de información qué está pasando con este tipo de precios. Por lo tanto, lo que quiero decir es que lo que nosotros estamos prediciendo en los CQDP desde el punto de vista de la variación de cara al público, que en ese caso hablamos de 60 pesos por litro de alza hasta principios del mes de abril, o incrementos de unos 32 pesos por litro en el caso del diésel, en cierto modo los analistas económicos ya incorporan esa información dentro de sus proyecciones. Es decir, no es una sorpresa este incremento esperado. Eso es lo que quiero indicar. Oye, muchas gracias al economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, por haber comenzado temprano esta mañana con nosotros, conversando con buena costumbre. Desde Concepción te saludamos, Juan, con un día despejado muy bonito, hasta la capital del reino, allá en Santiago. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es buena costumbre hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre por Metropolitan 88.5 FM.